Libro de Judas. Y esta noche estamos empezando, hermanos, nuestro estudio del libro de Judas, que estaremos unos 3 meses y medio estudiando el libro de Judas en miércoles por la noche y también en jueves por la noche allá en el grupo de los naranjos estaremos estudiando este libro de Judas. Les animo, hermanos, a leerlo. Si lo leo una vez a la semana, es un solo capítulo, entonces no es mucho, pero pienso, hermanos, que nos va a ser de mucho beneficio espiritual, y espero que pueda ser de ayuda a la enseñanza de estos miércoles. Y si usted tiene hambre de conocer más de la palabra de Dios, yo creo que este es un buen libro, porque pues literalmente es muy poco recurrido, incluyéndome yo. Yo creo que del libro de Judas yo he predicado. Tengo 40 años, empecé a predicar a los 18 años, o sea, tengo 22 años de predicador. Literalmente he predicado más de 1000 veces, en muchas partes, en varios países, varios estados. Y honestamente, del libro de Judas yo creo que he predicado unas 2-3 veces. Entonces, yo mismo reconozco que no he podido explotar o picar piedra en esa mina tan bella. ¿Sí está conmigo? Todas las partes de las escrituras son como esas minas de oro que a veces no logramos sacar todas las maravillas, las piedras preciosas, debido a que no estudiamos suficiente. Entonces espero, hermanos, que juntos podamos estudiar el libro de Judas estas 14 semanas que tengo planeadas primeramente Dios, ¿ok? Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que hable a nuestro corazón. Pídale al Señor que le abra su corazón y su entendimiento y que podamos tomar buenas decisiones. Señor, en esta noche regresamos. Ya habíamos orado hace ratito y tú nos has escuchado y te doy gracias por esto. Pero ahora queremos abrir tu palabra en el libro de libros, en tu palabra, en las escrituras. Te ruego que tu predicación hable a nuestros corazones, danos entendimiento, ayúdanos a entender mejor tu palabra, pero también danos la valentía y la decisión de tomar algo para nosotros en esta noche y decidir algunas cosas para nuestra vida. Bendice esta enseñanza, que sea de ayuda y de bendición para todos nosotros. Te lo rogamos y te ruego que tu Espíritu me guíe a mí como predicador, pero también guíe los corazones, los oídos, la mente de cada creyente, que se vaya contento de que aprendió algo de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el libro de Judas es el penúltimo libro de la Biblia. Tiene un solo capítulo, 25 versículos, y a pesar de ser tan corto, hermanos, es de tremenda importancia en nuestra vida espiritual. El libro de Judas es parte de un bloque final de la Biblia. Si usted ha leído la Biblia varias veces completa, va a estar de acuerdo conmigo en que el último bloque de cartas, lo que es Apocalipsis, Judas, Segunda de Pedro, Segunda de Timoteo, también Santiago un poco, son los últimos libros del Nuevo Testamento que nos alertan, nos dice, está cerrando la Biblia y nos dejan con una advertencia. Entonces el libro de Judas se une a este grito de tener cuidado en nuestra vida espiritual. Hermanos, sin embargo, esta carta ha sido muy desatendida en el pueblo cristiano. No se lee ni se estudia con atención. Yo mismo reconozco que necesito estudiar más de este libro. Y pues regularmente lo que son los evangelios, los proverbios, los salmos, quizás el Génesis y las cartas de Pablo son las más recurridas en las predicaciones. Sin embargo, hermanos, a pesar de que todos esos libros reciben atención y cariño de parte de nosotros, a veces Judas queda desatendido. Y ahora recuerde usted esto: toda la escritura es inspirada por Dios, ¿o no? Y es útil la palabra de Dios.
para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Y la cosa, hermanos, es que Judas tiene algo que enseñarnos, porque toda la Escritura es útil. Solamente que no toda la Escritura es útil para lo mismo. Mire, si yo tengo un dolor de cabeza, no le voy a pedir a mi esposa un Pepto-Bismol. O si yo tengo fiebre, no le voy a pedir una aspirina. ¿Sí está conmigo? Las mujeres son las que saben mejor que yo, ¿verdad? ¿Qué le dan a los niños para un dolor de cabeza, para un dolor de cuerpo, para un dolor de estómago, para un dolor de brazo, para una quemadura? Entonces, cada medicamento es útil, pero es útil para diferentes cosas. El libro de Judas tiene su utilidad, hermanos, y tiene valiosísimas lecciones. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dejó el libro de Judas en su palabra? ¿Por qué? ¿Para qué nos ayuda el libro de Judas en nuestra vida, hermanos? Yo creo que como iglesia bíblica bautista fundamental, independiente, necesitamos entender el libro de Judas. El libro de Judas nos ayuda a ser buenos cristianos fundamentales, independientes. Porque el bautista fundamental no nada más trata de vivir para Cristo, trata de contender en su vida cristiana. ¿Sí me explico? No significa que vas a pelear con todo el mundo. Contiendes defendiendo tu fe. ¿Sí está conmigo? Esto es lo que es un bautista fundamental y lo vamos a estudiar durante todos estos miércoles. Quiero que lea usted conmigo Judas del 1 al 3 y nada más vamos a leer la primera parte. Hoy vamos a estudiar nada más el versículo 1, ¿ok? Pero note conmigo, sígame con su vista, hermanos. Dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, ¿cuál era la urgencia de Judas? Que los creyentes no viviéramos un cristianismo light, ¿sí está conmigo? Sino que viviéramos un cristianismo ardiente. Y desafortunadamente, como cristianos, hermanos, el cristianismo moderno es bien light. Ya hasta hay cristianos que toman, fuman, van a fiestas. Seguramente en el futuro van a buscar algún versículo que diga que pueden drogarse con droga cristiana, droga marca del Nuevo Testamento. Van a decir que todas las cosas Dios las creó para nosotros, ¿verdad? Y entonces me echo un cigarro de amapola o yo que sé, o de marihuana. Y hermanos, el cristianismo moderno se caracteriza por ser bien light. Por eso es que una predicación fuerte como las que se dan en una bautista fundamental, a muchos cristianos les incomoda y se van. No, es que no me gusta que me griten, que me exhorten, que me regañen. Cuando, hermanos, Pablo dijo, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y si usted quiere ser sano, tiene que dejarse regañar por la palabra de Dios, o por la predicación, o por su esposa, o por alguien, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que hay que contender, tener una fe ardiente. ¿Sí está conmigo, hermano? Entonces, Dios quiere que tú y yo tengamos una fe así, y no es fácil. Por eso el libro de Judas, porque el libro de Judas fue dado como una exhortación. Ahora quiero ver dos situaciones en esta noche. Quiero darle algunos datos generales acerca de la carta de Judas que pues muchas veces nos preguntamos y no sabemos muy bien qué pensar. Les voy a dar algunos datos y luego vamos a ver algunas aplicaciones de la primera parte de Judas. Déjame explicarles quién es el escritor, porque, hermanos, Judas era un nombre bien común entre los judíos. Es un nombre hebreo. El nombre de Judas significa o se deriva del libro. A ver, otra vez. El nombre de Judas se deriva del nombre hebreo Judá. Es lo mismo. Solamente que pues en el griego ya lo ponen como Judas, ¿no? Judá significa alabado. Es bonito nombre, ¿verdad? Solamente que cuando uno piensa en Judas, piensa en Judas Iscariote. Por eso no nos gusta, ¿verdad? Entonces, el nombre de Judá aparece en las genealogías del Señor Jesucristo, ahí en Mateo y en Lucas. Hay varios Judas en todo el Nuevo Testamento. Y cuando dice ahí en Judas 1 que está escribiendo Judas, siervo de Jesucristo, la primera pregunta que viene a nosotros es, bueno, ¿y quién es este Judas?
Entonces hay varios Judas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, está Judas Iscariote. Es el más famoso porque fue uno de los 12 apóstoles, fue el traidor y fue el tesorero, el primer tesorero de la primera iglesia de Jesucristo, y lamentablemente fue ladrón, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado con los tesoreros en las iglesias, hay que tener mucho cuidado de que sean fieles, de que no sean deseosos de ganancias deshonestas. El otro es Judas Tadeo. Judas Tadeo, ese que hicieron un santito, ¿verdad? Yo creo que Judas ha de estar en su tumba revolcándose de coraje porque lo adoran cuando él no quiere ser adorado. Entonces Judas le llama Judas Tadeo, es otro de los 12 apóstoles. Hay otro Judas que es el que hospedó en su casa a Saulo de Tarso, a Pablo. ¿Se acuerda usted? Que Saulo quedó ciego en el camino de Damasco y lo llevan a tientas y entra a la casa de Judas, dice la Biblia. Pero no dice más acerca de este Judas, simplemente pues vivía en Damasco, en el país de Siria, y pues lo recibe en su casa. Era discípulo, por lo que entendemos, y lo atiende y pues lo cuida, ¿verdad? También hay otro Judas, Judas Barsabás. Él era un creyente de la iglesia de Jerusalén, que cuando hubo problemas allá en Antioquía y escucharon que había gente salva en Antioquía, mandaron a 2 discípulos. Uno de ellos era Barsabás, ¿verdad? Y acompaña a Pablo y a Silas, lo acompaña para ir allá a Antioquía a ver algunos problemas. Otro es Judas Galileo. Ese fue un revolucionario que no se sabe mucho de la Biblia, pero este hombre fue el que se llevó mucho pueblo como seguidor y fueron dispersados. Y hay otro más que es Judas, es medio hermano del Señor Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces Mateo 10:55 dice eso, y también dice, en Mateo 10:55 dice que Jesús tenía a varios hermanos. A propósito, María no fue siempre virgen, nada más tuvo como nacimiento virginal a Jesús, pero luego tuvo más hijos. Si quieres puedes poner ese Mateo 10:55 rápido, Pati. Mateo 10:55. 10:55, ¿no? Mateo 10, a ver, vamos a ver, a lo mejor yo lo noté mal. Nada más hasta 42. Ok, a ver. Se lo busco rápido para no dejarles con duda, porque ahí fue dedazo mío. Ahorita se los digo rápido. Mateo 13:55. Es 13:55, no 10:55. Ahí está, ya. Fíjense lo que hacía la pregunta de la gente. ¿No es hablando de Jesús, el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, fíjense, Jacobo, José, Simón y Judas? Y además tuvo hermanas, que al menos son 2 hermanas. Para decir hermanas es plural, entonces mínimo 2. Entonces Jesús tuvo 6 medio hermanos. Todos hijos de María, pero estos 6 hermanos eran hijos de José. ¿Quién fue el padre de Jesús? Dios Padre. Ajá. Jesús tiene un solo padre, ¿ok? Entonces, Jacobo y Judas fueron medio hermanos del Señor Jesús. Jacobo es el mismo que escribió Santiago. Acuérdense que Santiago es una combinación que no es un nombre propio de Santiago, sino es San Jacobo, pero ya con el tiempo y con las traducciones y los idiomas ya es Santiago, ¿verdad? Pero Jacobo entonces escribió el libro de Santiago, que es el medio hermano de Jesús, y aquí vemos que está diciéndose Judas: yo soy el hermano de Jacobo. Y hermanos, es interesante porque tanto Jacobo o Santiago como Judas, ninguno de los dos dice que es medio hermano del Señor Jesús. Porque ellos entendían que no era su hermano en el sentido no de que familiar, sino que ellos entendían que es el Señor. Entonces entendían que no eran como, es mi carnalito, es mi hermanito. No es mi hermano, es el Señor Jesucristo. Entonces ellos lo entendieron después y fueron salvos y creyentes. Entonces ellos ambos se hacen llamar siervo de Jesucristo. También Santiago empieza así: Santiago, siervo de Jesucristo. Y Judas también empieza
Judas, siervo de Jesucristo. Entonces, no se hacen llamar ellos medio hermano, aunque todo el mundo lo sabía, porque ellos humildemente dicen, es que yo no soy nadie del Señor Jesús, soy siervo del Señor Jesús. Entonces, Judas, el medio hermano del Señor Jesucristo, el hermano de Jacobo, es el escritor de esta carta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el tema central, hermanos? El tema central del libro de Judas es contender por la fe en tiempos de apostasía, ¿ok? Si usted quiere saber todo lo que dice el libro, habla de eso, que los cristianos contendamos ardientemente por la fe en tiempos de apostasía. Ahora, lo primero que usted puede pensar es, bueno, ¿qué significa apostasía? La palabra apostasía no viene en el libro de Judas, pero yo le puse así, hermanos, porque la apostasía significa la renuncia de una persona a sus creencias religiosas. ¿Está conmigo? Entonces, la palabra apostasía suena muy religiosa y mi esposa me dijo, no le pongas así. Y por eso el título de la serie no dice apostasía, ¿verdad? Pero la palabra apostasía es un término correcto. Significa las personas que renuncian a sus creencias religiosas, porque en los tiempos de Judas, varios que se supone que recibieron a Jesucristo, que seguían a Jesucristo, se apartaron del camino de Dios y algunos hasta empezaron a decir herejías y blasfemias y vivir terriblemente. Entonces, Judas estaba preocupado, decía, a ver, esta gente ni siquiera sabemos si es salva, pero está haciéndole mucho daño a la iglesia, a los creyentes, y él le decía a los creyentes, hermanos, ustedes no sean de los que se vayan al mundo, sino sean de los que contienden en su fe y siguen adelante. No que son peleoneros, sino que contienden como creyentes militantes para seguir al Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? Entonces, por eso es que Judas está preocupado y él habla de contender ardientemente por la fe en medio de tiempos donde todo el mundo estaba renunciando. Es más, la Biblia nos habla de uno de esos apóstatas. ¿Se acuerda de Demas? La Biblia dice que Demas era un compañero, colaborador de Pablo, ¿se acuerda usted? Y servían juntos, pero llega el momento en que dice Pablo, Demas me ha abandonado, me ha dejado amando este mundo. Entonces, así hay muchos cristianos, aguas, hermanos, porque aún de nuestra iglesia puede haber gente que amando este mundo se va de la iglesia y luego ya los ve y tristemente, aunque siempre va a estar la puerta abierta para cualquier creyente, aunque pase 10 años fuera de la iglesia, siempre las puertas de la iglesia de Jico van a estar abiertas. Pero es triste que entre una persona que pudo haber vivido una vida bien y ahora ya, pues viviendo en el mundo ya tatuado, perforado, arrastrando cadenas de pecado y vicios. Qué triste que una persona se aparte así, ¿no? Y sin embargo, Judas está diciendo, el tema central, lo que yo les quiero decir es que contiendan ardientemente por su fe. Hermanos, le voy a leer varios versículos. Escuche 2 de Pedro. ¿Se acuerda que le dije que también son como ligadas? 2 de Pedro. Escuche lo que dice 2 de Pedro 2:1. Dice, no lo busquen. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Escuchó? Entonces está hablando también Pedro en su segunda carta de aguas, hermanos, porque va a haber gente que le va a abandonar o que va a estar nada más en la religión o en la iglesia o en la fe, nada más por la mercadería. Y no me sorprende, porque ya hay iglesias que hasta te venden el agua del Jordán, o te venden astillas del arca donde Jesús fue a predicar, ¿no? O te venden cosas nada más por mercadería. Y así no es la cosa, hermanos. La iglesia no debe de ser un negocio. La iglesia debe de ayudarse mutuamente para contender por nuestra fe. Entonces, algunos dejarán las cosas de Dios, los caminos de Dios y la iglesia del Señor. Pero usted y yo, agarrados del Señor, como Judas quería, vamos a echarle ganas. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, ese es el texto, digamos, Judas 3 es el texto como central o clave, ¿verdad? Por eso dice Judas 3,
amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces usted debe de contender, pelear la buena batalla de la fe, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el estilo de Judas? Cuando usted lee el libro de Judas, va a ver que el estilo es profético, porque habla mucho del futuro, qué va a pasar con aquellos que están negando la fe, y habla mucho. Entonces hay libros proféticos, y este es uno de ellos, ¿ok? Pero es escrito como una exhortación o como una epístola, como un sermón. Por eso aquí está diciendo en el mismo versículo 3, dice, a ver, vamos a regresar ahí a Judas 3, lo acabo de leer, pero fíjese la palabra exhortándoos, ¿sí? Escribí, ahí dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Entonces, el libro de Judas es una exhortación, no es hablar del amor de Dios. Aunque también está bien hablar del amor de Dios, aquí es una exhortación, es una advertencia fuerte, ¿está conmigo? Y tanto es correcto hablar del amor de Dios como también advertir de algunas cosas futuras que habrían de pasar. Entonces, pero Judas, a él le importaba mucho cuidar el corazón de los creyentes. Y hermanos, por eso es que a veces yo predico duro, no porque a mí me encante predicar duro y toda la semana estoy pensando, ¿y ahora de qué regaño a los hermanos? A ver, o sea, mi corazón no es así, hermanos. Mi corazón es ayudar, enseñar, y hay veces que hay cosas que hay que decirlas claras, hay que decirlas fuertes. Este domingo voy a hablar de un tema muy delicado, muy importante para la familia. Entonces voy a hablar del noviazgo, y es porque, no porque yo quiero nada más echarles, es porque a mí me preocupan los jóvenes de nuestra iglesia y las familias de nuestra iglesia. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces yo quiero ayudar a la iglesia, a todas las familias que están aquí. Por eso he estado ya varias semanas pensando en este tema y espero que sea de bendición. Pero hermanos, ese mismo era el corazón de Judas, el advertir, el cuidar. Y por eso dice, hermanos, aguas con los que se apartan de la fe, contiendan ustedes por su fe, ¿ok? Ese es el estilo, es una exhortación escrita. La fecha de escritura es hace muchos años. La verdad casi no me gusta decir años porque pues eso casi no importa, pero bueno, para los que les interesa, es del 70 al 80 después de Cristo, es decir, unos 30 años después de la muerte de Cristo. Es decir, que Judas ya era un apóstol maduro en su fe, en su apostolado, como pastor de la iglesia, uno de los pastores en la iglesia de Jerusalén. Yo creo que él tenía más o menos unos 55, 60 años mínimo de edad. Entonces era un hombre ya maduro. Y hermanos, por eso es que, por ejemplo, Pedro escribe primera de Pedro y escribe de una forma, y segunda de Pedro habla de otra forma. Entonces, y obviamente, por ejemplo, mis mensajes a los 18 años, espero no suenen igual que a los que predico a los 40 años de edad, después de 22 años de predicar. Espero que sean de mejor calidad, de mayor bendición. ¿Está conmigo? Entonces, soy la misma persona, pero uno crece. Espero, ¿verdad? 20 años. Entonces, hermanos, Judas aquí predica con intención y ya 60 años más o menos, con miedo, porque él ya está a punto de partir. No sabemos si va a vivir unos años más, no sabemos cuántos años vivió, pero sabemos que él va a partir y está preocupado por las nuevas generaciones. ¿Está conmigo? Ahora, el bosquejo de Judas, también lo va a ver ahí en la pantalla, y van a ver ahí los versículos, pero se divide en varias partes. Por ejemplo, la primera parte es la posición de los creyentes durante la apostasía. Es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Luego, el propósito de la epístola en medio de la apostasía. ¿Cuál es el propósito? Contender, ¿no? Contender nuestra fe, por nuestra fe. Luego, el registro del juicio de Dios sobre la apostasía. Entonces, se dice lo que cuando había apostasía en el pasado, cómo Dios la enjuició. Luego, el carácter y actos de los apóstatas. Porque se habla de las características de alguien apóstata y Judas los denuncia y dice, son así y son así. Por eso, hermanos, yo he dicho varias veces, a mí no me da vergüenza y yo no creo que debería callarme el decir que este culto de pare de sufrir es algo que usted debe tener mucho cuidado. Van tras la mercadería
Y Edir Macedo es un hombre que va tras el dinero desde que empezó en Brasil, estuvo en la cárcel por fraude. Entonces a mí y hermanos, tengo tantos testimonios de mucha gente que conozco que saben que es un asunto de dinero. Entonces, ¿por qué yo lo digo así, hermanos? ¿Porque yo lo conozco personalmente o lo odio o algo, lo tengo celos? No, hermanos, yo estoy alarmándole a los creyentes sobre esta gente que es incorrecta. ¿Está conmigo? El carácter y los actos de los apóstoles. Luego, la segunda venida de Cristo en medio de la apostasía. Cristo va a venir en esos tiempos donde aún el cristianismo va a estar tan corrupto, tan triste, tan frío que van a ser poquitos los fieles. ¿Por qué? Porque el pecado va a abundar, el amor de muchos se enfriará. Y yo creo que si usted pudiera esperar a un tiempo donde el cristianismo está bien frío, pues ya llegamos. Porque la verdad, el cristianismo moderno está tristísimo. Dígame las iglesias más numerosas, y no son las que son fieles al Señor. Son las que les gusta nada más el concierto y la música y sentir bonito, pero no ser fieles y obedientes al Señor. ¿Ve? La exhortación es el último de los últimos temas. La exhortación a los creyentes en medio de la apostasía y la responsabilidad de los creyentes en medio de la apostasía. Entonces, todo habla de pues ten cuidado porque muchos están renunciando a la fe y tú debes de permanecer firme en la fe. ¿Ok? Ahora, un ejemplo de las herejías era el gnosticismo, que es posiblemente la herejía con la que estaba batallando pues muchos apóstoles en ese tiempo. ¿Qué es el gnosticismo, hermanos? Es una palabra medio difícil, pero la palabra gnosticismo es que ellos decían que el conocimiento te lleva a la salvación y todo esto, pero básicamente ellos negaban la encarnación de Cristo. ¿Sí está conmigo? Ellos negaban que Cristo vino en la carne. Ahora entiende usted por qué Juan dice que el que niega que Jesús ha venido en la carne no es de Dios. Claro, porque muchos lo estaban predicando. Entonces el gnosticismo era una herejía en ese momento, y por eso varios decían, no, Cristo vino. Es más, Cristo vino en la carne y Cristo tuvo que hacerse humano, porque si no se hubiera hecho humano no hubiera podido morir en la cruz por nosotros. Porque Dios no puede morir, no puedes matar a Dios, ni Dios sangra. Pero Cristo se hizo humano y murió físicamente como humano para alcanzarnos nuestra salvación. ¿Está conmigo? Entonces era una herejía que estaba por ahí. ¿Okay? Ahora, hermanos, todo esto es la introducción. Fue como un muégano de información y nos ayuda un poquito a entender. Cuando usted lea Judas, hoy o mañana, acuérdese de todo esto, cómo Judas está preocupado. Es una exhortación y hay peligro de que muchos renuncien a la fe que proclamaban en un inicio. ¿Ok? Ahora, hablando del versículo 1, vamos a empezar con el versículo 1 en esta noche. Judas, el escritor, está saludando a los creyentes, se presenta, pero él se refiere a los creyentes de una manera bien linda, hermanos. Fíjense, léanlo conmigo. ¿Cómo dice Judas 1:1? Léalo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Ya se dio cuenta que hay 3 maneras en que le llama Judas a los creyentes? ¿Cómo le llama a los creyentes? Llamados, santificados, guardados. Estas 3 palabritas, hermanos, no son de a gratis. ¿A poco no pudo haber dicho Judas a los creyentes? Y ella le entraba. Sí, pero Judas, hermanos, está refiriéndose a ellos, porque lo primero que él quiere enseñarles es esto, hermanos. En medio de que un montón de gente se está yendo, está renunciando a la fe, está regresándose al mundo, ustedes tienen que saber su posición en Cristo Jesús. Miren, hermano, una vez que una persona recibe a Cristo genuinamente, es una decisión permanente. ¿Está conmigo? Cuando uno está en Cristo, ya no puede salirse de Cristo. Es más, el versículo que tenemos como versículo lema ahí en nuestro tema 2023 está en esa lonita. De modo que si alguno está en ¿dónde, hermanos?
En Cristo. Está hablando de una persona que es salva. Está en Cristo. Ajá. Cuando una persona está en Cristo, esa es su posición respecto a Cristo. Mire, lo más importante en la vida cristiana, después de recibir a Cristo, es entender cuál es tu posición al estar en Cristo Jesús. Esa posición nunca cambia y es permanente, hermanos. Es como esto, mire, yo trataba de pensar, ¿cómo les hago entender a los hermanos esto? Y se me vino este ejemplo a la mente. Cuando una persona está jugando fútbol, cuando un jugador de fútbol en cualquier equipo tiene una posición, ¿sí o no? Hay varias posiciones. Está la de portero, defensa central, defensa, medio centro, centrocampista, delantero central, delantero lateral. Bueno, hay un montón, ¿no? Ahora, los jugadores, ¿qué hacen, hermanos? Los jugadores pues juegan por todas partes, pero el jugador siempre tiene en su mente cuál es mi posición. Entonces está jugando por aquí y todo, pero ¿qué tiene que recordar? Pero ¿cuál es mi posición? El entrenador me encargó una posición. Entonces, ¿el portero puede anotar gol, sí o no, hermanos? ¿Puede o no puede? ¿El entrenador se va a enojar porque anota gol? No creo. Pero ¿cuál es su posición? Portería. Puede anotar gol, puede hacer lo que quiera mientras no le anoten gol a él. Entonces el portero puede salir de su zona, puede dar pases, puede hacer lo que quiera, pero siempre tiene que recordar cuál es mi posición. Tengo que regresar a mi posición. ¿Está conmigo? Entonces, hermanos, como creyentes andamos viviendo en todo el campo de la vida, día tras día, asuntos tras asuntos, responsabilidades, problemas, estrés, crisis en nuestra vida. Pero la vida, en la vida práctica, la vida cristiana en la vida práctica es difícil. Estoy seguro que todos nosotros batallamos en vivir nuestra fe día con día, ¿no? No es fácil. Pero hermanos, no debemos olvidar nuestra posición permanente en Cristo Jesús en medio de tanta cosa. Estando en Cristo, hermanos, ¿cuál es nuestra posición? Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y eso nada ni nadie lo cambia, ni el pasar del tiempo, ni pecados futuros, ni ninguna situación cambia el hecho de que alguien, al haber recibido a Cristo, se hace un hijo de Dios. Porque la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, de carne, ni de voluntad humana, pues, sino son engendrados por Dios. Entonces, hermanos, somos hijos de Dios. Eso nada lo va a cambiar si tú hayas recibido a Cristo. Otro, ese versículo, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Eso nadie lo va a cambiar. Tú ya recibiste a Cristo, tú eres una nueva persona en Cristo. Entonces tu posición no cambia, aunque tu vida enfrente muchas cosas. ¿Sí están conmigo o no, hermanos? Tu práctica es diferente a tu posición. Tu práctica cambia, porque hay días buenos como cristiano, malos días, días alegres, días tristes, días de lluvia y días de sol, pero la posición nunca cambia. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Cuál es la posición de la que habla Judas? 3 posiciones. Somos llamados. Somos llamados. Pablo usa esta palabra en otra parte y él dice que es llamado a ser apóstol. Lo dice en Romanos 1:1. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Entonces, Pablo fue llamado de manera personal. Pero nuestra posición es que todos somos llamados como creyentes. ¿A qué, hermanos? ¿A qué somos llamados? Una vez que eres de Cristo, una vez que recibiste a Cristo, todos somos llamados o invitados al reino de Dios. ¿Sí está conmigo? Ahora también otra cosa. Como cristianos, como salvos, todos somos llamados también a servir a Dios en alguna capacidad. Ahora, mucha gente dice, no, es que yo no sirvo en la iglesia porque es que yo no soy llamado. No, tú estás mal. La Biblia nos enseña que todos los creyentes somos llamados a servir a nuestro Dios.
No, pero yo no tengo llamado a ser pastor. ¿Quién te dijo que necesitas un llamado para pastorear, para servir a Dios? Tú estás mal. Todos los salvos son llamados a servir. Vamos a un versículo. ¿Lo puedes poner para ti? Hebreos 12:28. Pues vaya también usted. Sin perder Judas, vaya unos 3 libros atrás. Le voy a demostrar que todos somos llamados a servir a Dios. ¿Ya lo tienen? Hebreos 12:28. Si no lo tiene, ya está en la pantalla. Fíjese lo que dice el escritor. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Cuál es ese reino inconmovible? El cielo, correcto. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Según ese versículo, ¿quiénes sirven a Dios? ¿Quiénes? Según ese versículo. Los que tienen gratitud. Los que tienen gratitud, ¿no? ¿Y por qué están agradecidos los que tienen gratitud? Porque recibieron algo, ¿no? ¿Qué recibieron? Ese reino inconmovible. Entonces, ¿quiénes son llamados a servir según ese versículo? Dice, nosotros, dice el escritor, recibiendo el cielo. Porque recibimos a Cristo, Él nos dio la vida eterna, nos dio el reino inconmovible que no se puede quitar ni mover. Dice, nosotros que tenemos ese reino, tengamos gratitud. Y luego dice, y con esa gratitud, vete y sirve a Dios. ¿Sí está conmigo? No, pero es que yo no fui llamado a irme de misionera. No, posiblemente no tengas un llamado a ser misionero, pero Dios te llamó a ti, que fuiste salvo, te llamó a servir en algo. Si eres un agradecido, ¿sí? Entonces nada más hay de 2 cristianos en la viña del Señor: los cristianos agradecidos y los cristianos malagradecidos. Los cristianos malagradecidos no sirven a Dios. A lo mejor usted es malagradecido porque no hace nada para Dios, o tal vez usted es agradecido con Dios. ¿Cómo manifiesta usted su agradecimiento a Dios? No, pues yo le doy gracias a Dios. No. ¿Qué dice el versículo? Mediante la gratitud sirvamos a Dios. Entonces, un cristiano agradecido sirve a Dios. Entonces somos llamados, hermanos, todos los creyentes hemos sido llamados, invitados al reino de Dios, y luego somos llamados a servir. Algunos cuantos el Señor llama a servir de tiempo completo a Dios. Eso también es cierto. Yo fui llamado a servirle a usted y al Señor. Pero no todos los que están aquí habrán de dedicarse al ministerio completamente. Algunos sí, quizás Dios llame a algunos que están aquí, algunos en la iglesia, a servirle de tiempo completo. Dios llama, claro que sí. Pero hermanos, aunque no te llamara a ser misionera o pastor o misionero, Dios llamó a todos los creyentes, ¿a qué, hermanos? A servir de alguna manera a su Dios en la iglesia local. ¿Está conmigo, hermanos? Ok. Número 2. Nuestra posición. No sé en qué sirva, pero tiene que estar sirviendo en algo, ¿sí? Es su llamado al cielo y es su llamado a servir, ¿ok? Número 2. Somos santificados. Es lo que dice nuestro versículo, ¿no? Ahí dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre. La palabra santificado nos da la idea de que Dios quiere hacernos santos, es decir, quiere purificarnos o consagrarnos. Ahora, ¿cuál es nuestra posición? Nuestra posición primero es que somos llamados al cielo y llamados a servirle. Pero ahora, ¿cuál es nuestra segunda posición? Que somos santos. Es más, varias veces se le llama a los cristianos santos, ¿sí o no? Por ejemplo, Pablo a los santos que están en Corinto, Pablo a los santos de las iglesias en Galacia, Pablo a los santos, y por todas partes son santos. Y se refiere a que una persona que ha recibido a Cristo ha sido limpiada de la condenación de su pecado, ¿sí o no? Porque todos los cristianos sí tenemos pecado en la práctica, pero nuestra posición es que desde el cielo Dios te ve como si nunca hubieras pecado. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros con su justicia fuésemos hechos salvos, santificados y listos para ir al cielo. ¿Está conmigo? De manera, hermanos, que el cristiano está limpio
delante de los ojos de Dios, ha sido santificado, ha sido limpiado de su pecado. Es decir, en otras palabras, ha sido librado de la condenación de su pecado. No de la práctica del pecado, porque todavía batallamos, ¿o no? Pero sí ha sido limpiado el cristiano de la condenación o de la pena del pecado. Ahora, pero también viene una aplicación, hermanos. El cristiano se debe de limpiar constantemente su vida diaria. ¿Cuál es tu posición? Que Dios te ve sin pecado. Pero ¿cuál es tu práctica? Hay que vivir como si ya no tuvieras pecado. Vivir la manera más limpia que puedes. Miren, el cristiano se limpia no para recibir la salvación, sino por cuanto ya es salvo, debe purificar y agradar con su vida al Señor. ¿Está conmigo? Entonces, miren, hermanos, después de ser salvos, debe de llegar un momento donde en cada creyente llegue a la decisión de decir: Señor, yo quiero vivir para agradarte a ti. Yo quiero vivir una vida limpia para ti. Yo quiero vivir limpio. Quiero presentarme limpio delante de ti. Quiero entregar mi vida a ti, Señor. Y hermanos, miren, si ese momento aún no ha llegado en su vida, tal vez hoy es esta noche donde usted necesita decirle: Señor, yo quiero entregarte mi vida a ti. Yo quiero entregar mi vida limpia a ti. Quiero entregar mis asuntos, quiero entregar mis planes, mis sueños, mis deseos, mis aspiraciones, mis decisiones. Mi futuro es tuyo, Señor, porque ya somos salvos, pero al ser santificados significa ser consagrados o entregados al Señor también. Entonces, yo creo que en la vida de todos los creyentes, incluyéndolos ustedes y yo, debe haber varios momentos en nuestra vida donde le entregamos nuestra vida a Él. ¿Sí está conmigo? No somos obligados. Pero un cristiano fiel, su posición es que hemos sido limpiados de la condenación del pecado. Pero ahora en la práctica uno debe entregar su vida al Señor. ¿Está conmigo? ¿Qué tan entregado eres al Señor Jesucristo? ¿Alguna vez le has entregado tu vida a Él? Porque hay cristianos que viven para sí mismos. Nada más van a la iglesia y sí son fieles. Pero ¿sabes por qué son fieles al Señor? Es que yo necesito que me bendiga en mi chamba, en mi negocio. Y es que quiero comprarme un coche, por eso estoy yendo a la iglesia, ya me tiene que dar mi camionetita el Señor. Y voy a estudiar mi carrera, mi doctorado, y voy a poner mi empresa, y mi coche, y mi casa, y todo lo que acabo de decir se combina con mí, mío, yo, mío. Entonces se puede ser un cristiano fiel y ser un cristiano que piensa solo en sí mismo. ¿Está conmigo? Aguas, porque usted puede ser fiel al Señor, pero no por las razones correctas. A lo mejor usted puede ser fiel al Señor porque busca que Dios me bendiga a mí. Pero debe llegar el momento en que le diga: Señor, mi vida es tuya, yo soy de ti, yo soy para ti. Y mi vida quiero que sea para gloria tuya, para servicio tuyo. No voy a ser pastor, no voy a ser misionero. No siento que me hayas llamado para eso, pero voy a servirte a ti. Y hay mucha gente así, hermanos. Yo recuerdo a alguien que ahorita está pastoreando. Él me dijo a mí: pastor, yo no tengo un llamado a pastorear. Yo estoy aquí porque como la iglesia no tenía pastor, pues los hermanos me pidieron pastorear por un tiempo. Y yo estoy sirviendo a los hermanos y el pastor de antes me pidió a mí que yo pudiera pastorear, pero yo sé que no tengo un llamado, pero yo estoy nada más porque estoy sirviendo como me pidió mi pastor y por la necesidad de la iglesia, pero yo sé que no tengo un llamado. Y él es un pastor bivocacional, es decir, tiene su trabajo secular y a la vez pues está tratando de pastorear la iglesia. Él no fue llamado, pero está sirviendo. ¿Tú no fuiste llamado a ser pastor o misionero o misionera? No, tal vez no, pero sirve. ¿Sí está conmigo? Y además, entrégale tu vida al Señor. Así que ya hay dos. ¿Cuál es tu posición? Que eres llamado al cielo y llamado a servirlo. Número 2, santificado. Es decir, delante de los ojos de Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Porque nuestro pecado, ¿dónde quedó? Clavado en la cruz del Calvario. Y nos fueron lavados nuestros pecados con la sangre de Cristo. Ahora vamos a la última expresión que dice el versículo. Dice, es mi favorita, hermanos. ¿Cómo dice al final, hermanos? Guardados en Jesucristo. Me encanta esa frase, hermanos. Tiene varios años que me encanta el versículo 1. Porque
Judas sabe que la vida cristiana es bien difícil. Sabe que a veces dudamos de nuestra salvación. Y Judas dice, acuérdate de tu posición. ¿Cuál es su posición? Que somos guardados en Cristo. Hermano, esta frase es una belleza. La posición de alguien salvo es que está guardado en Jesucristo. ¿Qué significa esta frase? La palabra guardado significa, en el idioma de la Biblia, en el griego pues, es atender algo con mucho cuidado, protegerlo, reservarlo, preservarlo. Esta palabra es muy profunda, hermanos. Yo leí varias páginas nada más de esta palabra. Se usa para referirse, fíjese, a tener o retener en custodia a un prisionero. Fíjese. Entonces dice que está guardado por la guardia. Así dice en la Biblia, ¿verdad? Entonces es como si Cristo, una vez que ya le recibiste, ha sido guardado, retenido en custodia por el Señor Jesucristo. ¿Sí ve? Por eso cuando yo pensaba en esto, me acordé del versículo que Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Custodiados por el Señor, guardados en Jesucristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre. Entonces es como custodiar a un prisionero. Una vez salvo, eres custodiado por Cristo y guardado por Él. También esta palabra significa preservar o reservar. De hecho, en la Biblia en inglés, en vez de decir guardados en Jesucristo, dice preservados en Jesucristo. Me gusta esta palabra. Preservado significa que, también está bien traducido también preservado. Significaba que conservaba alguien una cosa en buen estado para no ser lastimado o herido y usado para un propósito especial. ¿Sí? Por ejemplo, yo guardo mi violín con mucho celo y lo protejo, por eso le compré un estuche, y lo protejo de mis hijas, por eso lo cuelgo a 2 metros del piso, para que mis hijas no lo agarren, porque yo lo protejo de que mis hijas lo agarren como juguete, porque un violín no cuesta 10 pesos. Entonces uno necesita proteger las cosas valiosas, ¿no? Cuando tú has recibido a Cristo, eres protegido, eres preservado para Él, para su uso especial. ¿Okay? Y también esta palabra, hermanos, es bien interesante. Hablaba de los papás que guardaban la virginidad de sus hijas. Es muy interesante. Habla de que los papás guardaban a sus hijas, o guardaban su virginidad, pues. Entonces, guardaban la pureza de sus hijas. Y es bien interesante, hermanos, porque de esa misma manera Cristo nos guarda sin mancha para ir al cielo. ¿Está conmigo? Nuestra posición es que nuestra salvación es permanente, nuestra vida eterna es permanente, hermanos. Ahora, mi pregunta es esta para usted. La Biblia dice que somos guardados en Cristo. Mi pregunta es si usted cree que Cristo tiene poder, Dios tiene poder suficiente para guardarte para cuando vayas al cielo. Ahora fíjese cómo cierra el versículo 24 de Judas. Ya acabamos. Porque Judas estaba entendido de cómo es la salvación. Una vez salvos, somos guardados en Jesucristo. Ni nada ni nadie te lo puede quitar, nadie te puede arrebatar de la mano del Señor. Pero ahora, ¿qué dice el versículo 24? Habla del poder del Señor Jesucristo. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo? Que Dios tiene el poder de guardar tu salvación, de guardarte en Cristo, de ser preservado en Cristo. ¿Sí está conmigo? Ahora mi pregunta es, si en la vida diaria tú vives una vida perfecta sin pecado desde que recibiste a Cristo. Yo quiero ver que alguien se atreva a decirme: no, yo desde que recibí a Cristo nunca he pecado, pastor. Yo quiero ver que me lo diga.
No podemos ser guardados sin mancha en esta tierra, pero no se refiere a vivir una vida perfecta aquí, porque ni tú, ni yo, ni nadie la podemos vivir. ¿Okay? ¿Pero a qué se refiere entonces? A que nuestra alma, nuestra salvación la guarda sin mancha para el día en que Cristo venga por nosotros. ¿Está conmigo? Entonces, este es un versículo de muchísimos que hablan de la seguridad de salvación. ¿Sí? Otro versículo que habla del poder de Dios para guardar nuestra salvación es mi versículo favorito de la seguridad de salvación. Primera de Pedro 1:4, no lo busque, dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué está diciendo? Que tu salvación no la guardas tú, la guarda el Señor, y la guarda con su poder. Y bendito el Señor que Él la guarda, porque si tú la guardaras, de algo estoy seguro, tú ya la hubieras perdido la primera semana después de ser salvo. Amén. Yo también ya lo hubiera perdido hace muchos años. No, pues recibo otra vez. Bueno, ¿cuándo recibiste a Cristo? ¿Este domingo? Ya es miércoles. Yo creo que ya la perdiste otra vez. ¿O a poco no has pecado ni una vez, ni de pensamiento, ni de intención, ni de mirada? Porque el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya ha cometido adulterio en su corazón. ¿A poco no has pecado con la mente? Entonces, no, sí, pastor, no he pecado. Ok, nos vemos el domingo y a ver qué piensas. No le estoy diciendo que vaya y que peque deliberadamente. Estoy diciendo que es imposible que una persona viva su vida sin pecado absolutamente. ¿Está conmigo? Bendito el Señor. Su salvación no depende de nuestra fidelidad, depende de su gracia, y Él guarda nuestra salvación, por eso no se pierde. Pierdes tu comunión, yo lo entiendo, y tienes que restaurarte, tienes que pedirle perdón y confesar tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pero se refiere a restaurar nuestra comunión. Bendito el Señor. Nuestra posición es que somos guardados en Cristo Jesús. Amén. Si hay muchos problemas, hermano, pero usted ha sido llamado al cielo, ha sido llamado a servir. Sí hay muchos problemas y desánimos, pero usted ha sido llamado limpio, santificado, sin mancha delante de los ojos de Dios. Sí hay muchas batallas y problemas en la vida, pero usted es guardado en Jesucristo desde el día que ha puesto, desde que puso su fe en el Señor Jesucristo. ¿Ve usted? Qué bonita es nuestra posición, porque nuestra práctica batalla mucho, ¿no? Y hay que echarle ganas, y hay que servir, y hay que entregar nuestra vida, y sí, pero hermanos, acuérdense de su posición. Somos invitados al cielo, somos limpiados y purificados de la condenación del pecado, y somos guardados en Cristo para el día que vamos a ir al cielo. Si usted tiene dudas si va a ir al cielo, lo que necesita es dejar entrar a Cristo en su vida y recibirle como su Salvador. Pero aún ya siendo salvos, ¿cómo podemos poner en práctica esto? Si somos llamados a servirle, ¿qué hay que hacer? Sírvele. Algunos llamó de tiempo completo, entonces inclina tu vida y busca servirle de tiempo completo. Si ya Él te santificó, ahora entrégale tu vida en una vida limpia y pura ante Dios. Y hermanos, el Señor quería que pensáramos en nuestra posición, porque vivimos en tantas cosas difíciles que se nos olvida cuál es tu posición original en Cristo. Amén. Es una bendición estar en Cristo Jesús, hermanos. No olvide eso. Váyase a su casa gozoso sabiendo quién es usted en Cristo Jesús. ¿Okay? Llamados en Cristo, santificados en Cristo, guardados en Cristo. ¿Okay? Y es solamente el inicio, hermanos. Tenemos mucho que hablar de la carta de Judas y espero que vayamos a nuestra casa contentos de haber aprendido del libro de Judas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias por la posición que tenemos en Cristo y dejarnos comenzar esta serie nueva y tratar de contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Te quiero rogar, Señor, que tú bendigas a mis hermanos y que podamos tomar decisiones en la vida práctica, no solamente recordar las preciosas
posiciones que tenemos en Cristo, sino también poder tomar decisiones en la vida práctica. Y si alguno aún no ha tenido claramente la decisión de recibir a Cristo, que hoy le abra la puerta de su corazón a Cristo, para que esté en Cristo también. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, le quiero invitar, hermano, hermana, en su práctica, en su vida diaria, que usted tome la decisión de servir a Dios, que usted tome la decisión de buscar hacer algo para su Dios, que tome la decisión de entregarle su vida a Dios. Ya no busque a la iglesia o al Señor por motivos egoístas personales. Entréguele su vida al Señor. Él es digno de que tú le des tu vida porque Él dio su vida por ti. ¿Por qué no le dices, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mi trabajo, mi negocio, te entrego lo que soy? Tuya es mi vida, Señor, y quiero vivir para tu gloria. Y si Dios le habló a su corazón de alguna manera en esta noche y dice, pastor, Dios me habló algo a través de su palabra y estoy tomando decisiones, yo quiero orar por usted. Nada más quiero pedirle que me haga saber que Dios le habló a su corazón y que está tomando decisiones levantando su mano. Pastor, Dios me habló a mi corazón. ¿Puedo ver su mano? Veo varias manos. Puede bajar su mano. ¿Por qué no ora unos segundos en su corazón, un minuto en silencio? Si gusta arrodillarse, algunos ya lo hicieron, de rodillas dígale, Señor, tuya es mi vida. Yo nunca te lo había dicho, pero quiero que sepas que te entrego mi vida. O a lo mejor ya se lo había dicho. Dígale, Señor, mi vida sigue siendo tuya. Quiero entregarme a ti, quiero crecer en Cristo. Mi decisión es servirte, Señor. Yo pues soy muy nuevo en la iglesia o no conozco mucho de las cosas tuyas, pero yo quiero servirte de alguna manera. Quizás hubiera alguien que siente un llamado a servirle de tiempo completo. Entonces, ore al respecto. Hable conmigo, pastor. Yo siento un llamado a servir a Dios de tiempo completo. Yo tengo dudas, pero tengo en mi corazón carga. Yo quiero servir de tiempo completo al Señor. Hable conmigo, yo puedo orar por usted, yo quiero animarle. Pero hermano, aunque usted no sea llamado al pastorado o a ser misionero o misionera, todos somos llamados a servirle. Dígale, Señor, yo quiero servirte de alguna manera, muéstrame cómo servirte. Ora a Dios un momento, en silencio. Le pregunto, ¿usted ya está en Cristo Jesús? Si usted tiene dudas, ¿por qué no recibe a Cristo en esta noche? ¿Habría alguien así? Levánteme su mano si quiere recibir a Cristo en esta noche. Tal vez no sabe si lo hizo, no se acuerda, no sabe qué es recibir a Cristo. Levánteme su mano, yo quiero orar por usted. Alguien que no esté seguro de que Cristo ya es su Salvador, de que Él entró a su vida, de que usted le pidió entrar a su vida y salvarle. Yo quiero orar por usted. Pídale a Cristo entrar a su corazón si no lo ha hecho. ¿Alguien quiere recibir a Cristo? Levánteme su mano un momentito si usted tiene dudas de esto. ¿Alguien? Yo quiero orar por usted. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el libro de Judas y por guiarme a predicar y enseñarme y simplemente usarme como una voz que clama tu palabra. Gracias, Señor, por este libro tan hermoso. Ayúdanos a enamorarnos de tu palabra un poquito más y tener hambre de escuchar más del libro de Judas y tener más hambre, tanto los que están en la transmisión como los que están aquí en esta noche, a ser fieles estos 15, 14 miércoles y crecer a través del libro de Judas. Bendice cada decisión tomada, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús.